es una ley que no es una prescripción de los delitos de lesa humanidad, es una ley que precisa que el criterio de lesa humanidad está incluido en la legislación peruana desde los años 2002 y 2003, donde el Congreso aprobó incorporar el Estatuto de Roma y la legislación sobre lesa humanidad con la explícita salvedad de que se aplicarían de ahí en adelante, es decir, que no eran retroactivas. El día de hoy en el Congreso de la República se ha aprobado por ya segunda votación el tema de esta ley que se supone se habla de la prescripción de delitos de lesa humanidad. Inmediatamente me voy a ir a una conexión vía Zoom con el congresista Fernando Rospigliosi. Bienvenido a Exitosa, congresista Rospigliosi. Hola Karina, buenas noches. Hola, ¿cómo está, congresista? Bienvenido. En la Comisión Permanente se aprueba la ley que precisa la prescripción de lesa humanidad. Una ley cuestionada. ¿Usted por qué ha defendido esta ley a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha levantado su protesta cuando se estaba discutiendo, antes de ser aprobada, cuando se estaba discutiendo en el Parlamento? No, yo no he defendido la ley, yo la he presentado junto con el congresista. Y la ha defendido también, ¿no? Con su voto. Obviamente. O sea, te hago la precisión de que nosotros somos los autores de la ley, el congresista Cueto y yo, naturalmente la hemos defendido. Es una ley que no es una prescripción de los delitos de lesa humanidad, es una ley que precisa que el criterio de lesa humanidad está incluido en la legislación peruana desde los años 2002 y 2003, donde el Congreso aprobó incorporar el Estatuto de Roma y la legislación sobre lesa humanidad con la explícita salvedad de que se aplicarían de ahí en adelante, es decir, que no eran retroactivas. Cosa evidente porque la Constitución y todas las normas peruanas establecen que no hay retroactividad en las leyes, salvo que sean a favor del acusado. Y este es un principio básico desde hace 2000 años en el derecho romano, que las leyes no son retroactivas. Sin embargo, esta ley que solamente reitera este principio básico, elemental y esencial, es necesaria porque ilegalmente se ha venido procesando a militares y policías por supuestos delitos cometidos hace 30 o 40 años, cuando el plazo de prescripción para esos delitos, en el supuesto que se hubieran cometido, era en ese momento de 20 años. Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un organismo, es un tentáculo de la mafia caviar internacional, es un organismo totalmente desacreditado que no tiene ya ninguna importancia en el ámbito hispanoamericano. No obstante, esta gente ha tenido la desvergüenza de tratar de entrometerse en una decisión que es soberana del Congreso de la República, aprobar leyes. El pretexto que han aducido, y muestra la politización de este organismo desacreditado de la mafia caviar, es el de los casos Barrios Altos y Cantuta. ¿Qué tienen que ver con lesa humanidad los casos Barrios Altos y Cantuta? Nada. Estos hechos son del año 91 y 92. Los responsables fueron capturados e inmediatamente procesados y luego sentenciados a partir del año 2002. Es decir, dentro del plazo que regía en el momento en que estos hechos fueron cometidos. Entonces, esos casos están ya sentenciados, son inamovibles y no tienen absolutamente nada que ver con la lesa humanidad. Este hecho de que haya recurrido esta Corte
Interamericana desacreditada, esta Corte caviar, a estos ejemplos de Cantuta y Barrios Altos muestra la politización, porque no tienen argumentos. Yo le Además, quisiera... según la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, ellos no tienen ninguna posibilidad, ningún derecho de meter las narices en una decisión libre y autónoma del Congreso de la República. No Dos cosas que quiero decirle aquí. Primero, usted nos ha dicho que esto se trata de una mafia caviar, pero nosotros hemos presentado un candidato para que sea juez dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un abogado y se apellida Borea, ¿no? Usted lo debe conocer. Primero eso. Sí, sí, por supuesto. Entonces, si nosotros no rechazamos como Estado esta Corte supranacional, entonces pertenecemos a este sistema. Por esto en primera instancia, para que usted tenga un comentario. Y el segundo comentario que yo le pido, oleado y sacramentado el tema de Barrios Altos y La Cantuta. Ayer yo precisamente estaba aquí en este set con el abogado de Alberto Fujimori y le preguntaba si todos los que habían intervenido en el tema de Barrios Altos y La Cantuta habían sido ya capturados o habían acaso algunos que no habían alcanzado o habían sido alcanzados por el brazo de la justicia, y él no me lo podía precisar. Entonces, ¿y si habían fugados? No hay nadie que se haya fugado. Ahora, sobre lo que tú me preguntas sobre la Corte, Alberto Borea. A mí me alegra mucho que el gobierno haya propuesto al doctor Alberto Borea como candidato, y me alegra más todavía que el viernes pasado en la Asamblea de la OEA el doctor Borea haya sido elegido miembro de esta Corte. Y también entiendo que hay algún otro miembro que ha sido elegido en esta misma asamblea que no pertenece a esta mafia caviar. Ojalá que haya algún cambio, pero el hecho es que en los últimos años o décadas esta Corte ha venido tomando decisiones absolutamente inaceptables y en este caso, contraviniendo la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, han tratado ilegalmente, ilegítimamente de meter las narices en un asunto que es competencia solamente del Congreso de la República. Ahora bien, como te decía, estos hechos de Cantuta y Barrios Altos ya están resueltos hace muchos años y solamente han sido tomados como un pretexto. Hoy día tenemos a militares, por ejemplo, al general Marciano Rengifo, que tiene 90 años y lo están tratando de acusar por un supuesto hecho ocurrido en Apurímac en el año 88. Es decir, es increíble, a él y a 27 policías y militares más. Pero además, Karina, hay un hecho que es también escandaloso. Para sentenciar a alguien o para procesar a alguien por algún delito, este delito tiene que estar específicamente señalado en el Código Penal. Y lesa humanidad, aunque fue aprobada en el Congreso en el año 2003, no está precisada en el Código Penal. Es decir, ¿qué cosa es un delito de lesa humanidad? Pregúntale tú a un abogado. Según el Código peruano, en las normas internacionales hay criterios para definir lesa humanidad, pero eso no vale. Lo que sirve es cuando esté eso definido en el Código Penal, tú podrías aplicarlo. ¿Un asesinato es lesa humanidad? No. ¿Un secuestro es lesa humanidad? No. Para que concurran una serie de factores que determinan qué cosa es lesa humanidad, eso tendría que estar precisado. ¿No le parece que esto hoy día, 2024, no está precisado en el Código Penal? ¿No le parece que eso debió tener ¿No le parece que debió tener un amplio debate? Yo ayer estaba aquí con el señor Mesía, abogado, expresidente del Tribunal Constitucional, que no recordaba muy bien, porque durante su mandato se precisó, el Tribunal Constitucional precisó que en los años 90 ya se hablaba de lesa humanidad en el Código Penal. No recordaba qué año, si era el 97, si era el 98. Entonces, él me decía que esto debía tener un amplio debate nacional. Y yo le digo esto porque el Poder Judicial, ya no la Corte caviar, sino, como usted la llama,
sino el Poder Judicial del Perú acaba de emitir un tuit. Poder Judicial rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir para Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa y Luis Pérez Document por su presunta intervención en el caso de Pativilca y Cantuta. Entonces, si están rechazando esto que es asociación ilícita para delinquir, ¿qué dirán cuando se trate en este debate amplio de lesa humanidad? Porque me decía ayer el ex tribuno que cuando llegue a el Poder Judicial un juez prácticamente podía dirimir si es que aceptaba la ley o no aceptaba la ley. No, el juez no puede decir a mí me gusta o no me gusta la ley. O sea, la división de poderes en el sistema democrático que existe desde hace varios siglos en el mundo es que el Congreso es quien aprueba las leyes y el Poder Judicial es quien aplica las leyes. Si a alguien no le gusta una ley, incluyendo a un juez, tiene una instancia superior que se llama Tribunal Constitucional en el Perú. Si a un juez no le gusta la ley, puede ir al Tribunal Constitucional y tratar de que esa ley sea declarada inconstitucional. Entre tanto, tiene que aplicarla. Y si no aplica la ley, es un juez prevaricador y por tanto estaría cometiendo un delito y sería pasible de las sanciones del caso. Y aquí hay más, el poder... No puede ser. Y aquí hay más, el Poder Judicial dice, el tribunal concluyó que los hechos atribuidos calificados como asociación ilícita para delinquir en la medida en que están ligados a graves violaciones de derechos humanos pueden ser considerados también de lesa humanidad. Y lo está diciendo el Poder Judicial. Bueno, no sé qué estará diciendo el Poder Judicial y sobre ese caso y qué tiene que ver la asociación ilícita con esto, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, asociación ilícita y dentro del caso Pativilca. Pero en todo caso habría que preguntarle a estos señores, a los que han redactado ese comunicado, cuáles son criterios de lesa humanidad, en qué artículo del Código Penal están. No puede sancionarse a nadie, o sea, ese es otro principio esencial de la legalidad, no se necesita ser abogado para conocerlo, que no se puede sancionar a nadie por un delito que no esté específicamente incluido en el Código Penal. ¿En qué artículo del Código Penal está la lesa humanidad? ¿Cómo se define la lesa humanidad en el Código Penal peruano? No en el sistema jurídico internacional, no en la ONU, no en el código de tal o cual país, en el Código peruano. Porque aquí se está juzgando de acuerdo a las leyes peruanas y no de acuerdo a cualquier ley. ¿Quiénes van a quedar en libertad o quiénes no van a estar bajo el brazo de la ley? Urresti y el asesinato del periodista en Ayacucho. Mira, por el asesinato de Hugo Bustíos en 1988 fueron identificados y sentenciados los policías, los militares, los miembros del ejército de Castropampa, Lavera, Hernández y Vidal Sanbento. Fueron plenamente identificados como los autores y fueron sentenciados. A Urresti lo identifican o dicen que lo identifican cuando él sale a la luz pública como ministro de Ollantumala. Claro, a partir de ahí allí lo identifican porque recién lo reconocen, ¿no? Porque sale en la televisión. Bueno, obviamente el señor Urresti, si es que hubiera tenido una participación directa, hubiera podido ser reconocido. Pero en fin, pero no se diga que ese delito va a quedar impune. Falso, mentiras. A ver, ¿por qué? Los militares responsables directos del asesinato fueron identificados y sentenciados. A Urresti se le ha considerado, por haber sido, si no me equivoco, cuando era capitán, el G2, el hombre de inteligencia en el cuartel de Castropampa. Pero en fin, este delito fue el año 88 y a Urresti se le hizo un juicio, lo absolvieron, se le hizo un segundo juicio, lo volvieron a absolver. Pero ahora está como culpable. Se le hizo un tercer juicio y lo sentenciaron. Así es. Este juicio queda totalmente fuera
de el plazo de los 20 años que concluyó en el año Por más que la justicia 88, 98, haya dicho que Urresti es 2008. culpable. Así es. Urresti sale. Y así, Yo he sido ¿cuánta crítico gente? de Urresti desde el primer día de su desempeño como ministro del Interior. Me parece que lo hizo muy mal, pero en este caso, esa situación del año 88 ya prescribió hace rato y no se puede juzgar el año 2023 un suceso ocurrido en el año 88. Y es mentira que ese caso vaya a quedar impune. Los responsables de ese asesinato fueron capturados y sentenciados. Congresista, no el se general supone, José Valdivia Dueñas, que pero fue no se sentenciado el supone año que pasado, todos, para que por un hechos caso ocurridos en el año encuentre 88, justicia, también todos queda deberían ser exonerado. sentenciados, no solamente unos, sino ¿Perdón? todos. No se supone que todos los culpables deben ir a la cárcel y si Urresti es culpable debe permanecer en la cárcel y la justicia lo ha sentenciado como culpable. La ley es la ley. Si la ley, en el momento en que se cometieron esos hechos, decía que el plazo era prescripción 20 años, y si la Fiscalía y el Poder Judicial no fueron capaces de encontrar a los responsables, o a todos los responsables, porque sí encontraron a los responsables, no puede perseguirse indefinidamente a personas como el general Marciano Rengifo, de 90 años, el general Petronio Fernández Dávila, de 85 años, el general José Valdivia Dueñas, de 86 años, y cientos de militares y policías que derrotaron al terrorismo. No puede perseguírseles indefinidamente. Encontremos algunas soluciones. Yo entiendo que hay gente muy valerosa que nos ha ayudado a luchar contra el flagelo que es el terrorismo, pero hay otros que violaron mujeres y la justicia ha determinado que son asesinos como Urresti. Así como Urresti, podrían haber muchísimos más y que esta ley los va a beneficiar. No se puede discriminar y no hacer una ley general para todos y que los asesinos salgan. No, la ley es igual para todos. Y si eventualmente hay alguien que cometió un delito y que sale, hay cientos que no cometieron ningún delito y que están presos o procesados, y sus vidas arruinadas y sus familias arruinadas. Pero esa gente, ¿quién responde por esos esa cientos? familia que ¿Quién sufre defiende los derechos porque humanos un de esos delincuente cientos de asesino personas? sale? Pero ¿y esa familia que se ve destrozada porque un asesino sale y no encuentra justicia? Y las cientos no de importa. familias que se ven destrozadas porque ilegalmente han sido procesados y a veces sentenciados por delitos que no cometieron. Además de la ilegalidad de la lesa humanidad, la otra ilegalidad es la de la autoría mediata. Por ejemplo, el general Juan Rivero Lazo lleva 23 años preso ilegalmente por un delito que no cometió y se le atribuyó autoría mediata cuando todos los testigos del caso dijeron que no lo conocían o que él no había dado ninguna orden específica. Y sin embargo, a pesar de eso, se le ha condenado. Congresista, está 23 años ilegalmente preso. Ayer ¿Quién estaba responde por eso? conversando, sí, pero la familia de los afectados por Daniel Urresti estuvieron años esperando justicia y de un momento a otro que salga es una burla. Yo le quería hacer una pregunta. Ayer Carlos Mesías nos decía que se necesitaba un gran debate nacional. ¿Usted no cree que todavía esto está para debatirlo? Que no nos encontramos porque van a quedar heridas abiertas. Las heridas están abiertas desde que los terroristas y los comunistas se levantaron para tratar de destruir el país y ejercieron actos terroristas que asesinaron a decenas de miles de personas. Ahí se abrieron las heridas, no ahora. Y dice un gran debate nacional con hombres de 85 y 90 años presos, procesados y perseguidos. Gran debate nacional. ¿Cuántos años llevamos debatiendo esto? Años que se debate esta ilegalidad de la lesa humanidad. En el Congreso se ha debatido hasta el cansancio. Lo hemos debatido ampliamente. ¿Y entonces qué quieren? Seguir debatiendo hasta que se mueran todos los presos injustamente detenidos, todos los procesados injustamente sometidos a esta tortura del Poder Judicial. No, pues,
Esto es un abuso, una violación de los derechos humanos de los militares y policías que derrotaron al terrorismo y de sus familias. Ujú. ¿Qué le diría usted en este caso a las personas que se van a ver afectadas si es que salen militares delincuentes, como Urresti? ¿Qué personas se van a ver afectadas? Que salga el general Juan Rivero Lazo, ¿qué persona se va a ver afectada? Que salga Que Urresti. salga el general Petronio Fernández Dávila, ¿qué persona se Pero va a ver estamos, afectada? mire, Lo condenaron por autoría inmediata. se ha identificado Urresti. Si es que nos ponemos a buscar y encontramos más casos, Urresti es el más visible. Yo puedo mencionarle cientos de casos de personas injustamente procesadas y sentenciadas. ¿Y quién se hace cargo de ellos? ¿Quién le va a devolver al general Juan Rivero Lazo los 23 años que ha pasado en prisión? Hoy día tiene 80 y tantos años el general Rivero Lazo. ¿Quién le va a devolver esos 23 años que ha pasado injustamente en prisión? ¿Y quién le va a devolver a otros militares y policías las decenas de años que están procesados y algunos ya sentenciados y encarcelados? ¿Quién les va a devolver a ellos? Muy bien, yo estoy segurísima que el periodismo va a encontrar a más militares que de repente están involucrados como Urresti, porque es el primero que se ha encontrado, pero esto de verdad que a mí ya me suena un poco complicado, porque si ya saltó uno, podrían saltar más y esto descalificaría la propuesta. Veamos. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar con nosotros. Dígame, Haría por también favor. que busques a los cientos que están injustamente sentenciados. Búscalos, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable, pero ya desde que hay una tortura para una familia, una tortura, porque yo trabajé con el hermano de la esposa de el periodista asesinado de Caretas. Estaba desesperado, toda una familia que esperó 25 años por justicia. De juicio en juicio, se caía el juicio, no se caía el juicio, volvían a hacer el juicio y siempre sintieron que Urresti se burlaba de la justicia. Y ahora resulta que esta ley lo va a beneficiar. ¿Por qué? Y así como Urresti, que es alguien que tiene la luz pública, ¿cuántos están bajando? ¿Cuántos están pasando por debajo sin que nadie los vea? Suavecito nomás. Así que hay que ver, hay que analizar. Yo estoy segura que buscando se puede encontrar cuántos militares son los que, según el señor Rospigliosi, están injustamente, yo no sé si injustamente. Aquí dice Nicolás de Barrihermosa, Luis Pérez Document, que están en el caso Pativilca, y hay una serie de nombres que él nos suelta los nombres, pero que están sentenciados, y cuando la gente está sentenciada es porque algo han hecho.